Quedó hecha la presentación. Llega el momento la campana acaba de sonar. Nick Ball, pantalón negro, frente a Isaac Dogwood. Y un título plata y una eliminatoria del Consejo Mundial. Buen boleador. Carlos Irusta tiene mucho gusto en estar con Cris Lamus y Cecilia Comunales. Y la tarjeta de Fernando Barbosa en esta edición de ESPN Knockout. Atentos, la pelea empezó. Ah, bueno. Empezó con todo, Ball, ¿eh? Dogbe bien cerrado igual en su guardia, pero sí, Nick Ball ahí queriendo imponerse, lanzando las manos de poder ante un Dogbe que muriéndose de todo, no ha llegado a ninguna mano neta. Cerradito la guardia, el hombre de Gana. Parejo. Y ligeramente sólido y agresivo Nick Ball, Cecilia. Qué buena mano. Es su estilo de ataque, le gusta avanzar, ir por la presa y ya comenzó. Lo mejor es que mantiene este ritmo. Nick Ball, saltos que se le vengan por delante, así que ojo porque el estado físico es excelente para el inglés. Domina el combate. Y vamos a ver lo que propone este hombre con experiencia, como Isaac. Buena izquierda, pero muy bien. Que por ahora no ha trabajado demasiado el cuerpo. Cris, que tira manos ligeramente abiertas a la cabeza ante un rival que tira bien alta, protegiéndose todo el tiempo. Así es, bueno, ahí intenta un poco al cuerpo, pero también Dogbe se bloquea bien y se cubre bien. Y de momento cuando lanzó un par de jabs que los conectó Dogbe a Ball, excelente le demostró como que no le hacía nada, aunque ya tiene un ojo hinchado, justamente el ojo derecho lo tiene morado, hinchado el inglés. Lo domina. Cada uno en lo suyo. El hombre de pantalón blanco cerrando la guardia. El campeón con golpes cruzados, buscando permanentemente la ofensiva en todo momento. Muy bien. Muy excelente. Una pelea en donde no hubo demasiados estudios. Campana y termina esta primera vuelta programada a 12 entre Ball y Dogbe. Esto es ESPN Knockout y nos vamos con la tarjeta de final de la primera vuelta. En 10-9 para Ball. Bueno, Cecilia, el hombre ha tomado la iniciativa abiertamente, como era de esperar. Correcto, fue el que tomó el ataque desde el inicio, el que tiró más volumen de golpes. Dogbe más cerradito en el primer asalto, menos activo, de todos modos siendo efectivo con lo que tira. Más selectivo, pero también es efectivo. Dogbe sabe que también tiene que imponer respeto. Ahí está bien cerrado el hombre, atento, los ojos bien abiertos, sabiendo además retroceder sin escaparse. Cecilia y Cris, porque me da la impresión de que cuando retrocede el africano lo hace puede volver con sus manos, pero la presión de Ball se hace notar. Sobre Dogbe que no desespera, cerradito ahí en su guardia y eso que decías, profe, cuando lanza lo hace de manera certera, justamente no crea si está invicto. Y Nick Ball también fiel a su estilo, estar ahí sobrecargando, siendo constante en encontrar lo que busca, que es el knockout o que su rival se rinda. El problema es el ritmo que le pone Ball a la pelea. Excelente uppercut. Ancho de izquierda. Lo que hablábamos hoy, profe, del tema del temperamento, si no pone un poco también el de presión, se lo va a llevar por arriba Nick Ball. Lo domina. Ahora habría que preguntarse y saber cuál es la potencia que puede ponerle ahora Cecilia y de qué manera, ¿no? Eso es avanzar, que ahí los golpes llegan con mayor potencia y buscando el intercambio. Avanzar, que ahí los golpes llegan con mayor potencia y buscando. Cuando estaba terminando el asalto nos preguntábamos hasta qué punto podía este boxeador africano imponer respeto. Estando ya de esta tercera vuelta, vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen boleador. Cris, hubo un poco de sufrimiento, me parece,
Un poquito. Y el final de Dogbe era lo que empezara a imponer respeto. Y bueno, justamente su experiencia le dijo que era por ahí dejar un poco a Nick Ball, que se sintió Nick Ball, hay que decirlo, en el asalto anterior. Pero bueno, veremos cómo sigue, porque tampoco es de calmarse mucho, como vemos. Nick Ball no lo frena nada, sigue como un perro rabioso hacia adelante. Cross de izquierda. Ahí sigue tirando y descargando golpes, excelente, sin importarle demasiado lo que venga, aunque ya llegó algo, llegó el mensaje. Y la pelea por esta misma razón se torna atractiva, interesante, recién ya en sus comienzos, pero muy atractiva porque ya anunció también el hombre de pantalón blanco que puede ser peligroso. Aunque viendo esto, Cecilia, cuesta trabajo pensar que Dogbe pueda aguantar este tren de pelea, ¿no? Sí, correcto. Muchos de los golpes, de todos modos, que tira Nick Ball llegan a la guardia. Buena guardia. A la guardia de Dogbe. Por ahí son vistosos, pero realmente son selectivos. Esperando el momento justo. Es una pelea. De todas maneras, ustedes dos deben saber muy bien, porque lo han vivido en el ring, que aunque uno se pueda tapar y cubrir bien los golpes recibidos en los brazos, llega un momento que también te hacen sentir a los guantes muy pesados, ¿no? Lo que le hizo Bivol a Canelo sin guardia prácticamente. No contó porque no quiso, ¿eh? Chris, hubo un poco de sufrimiento, me parece. En el asalto anterior, pero veremos cómo sigue. Comienza una nueva vuelta en esta pelea llena de expectativas y no podemos menos de decir, no deje de mirar hasta los últimos segundos, porque acá puede pasar cualquier cosa. La tarjeta de Fernando Barbosa. Bien. Pensábamos que había sido un golpe en el asalto anterior cuando quedó Nick Ball sobre las sogas, pero vimos en la repetición que estaba mal parado. Pero muy bueno. Además fue una acción confusa, tampoco fue tan clara, ¿no? Esto es cierto. Ay. Qué buen gancho. Empieza a romper la guardia, los golpes empiezan a llegar. Y la potencia. De pronto parece congelarse con los arrestos de su rival, ¿no? Porque cualquier cosa da la... Correcto, profe. Y algo interesante que hace Dogbe, cerrar bien el asalto. Fíjense que en el último minuto empieza a activar y logra conectar manos muy vistosas. Llegan a poner en... amigo. ¿Qué pasa con Ball? Es que a veces en su temperamental estilo de pelea se quita él el ángulo, le quita espacio para meter sus golpes, pero tiene un vigor. Ese uppercut fue tremendo. Tremendo. Se queda con el cuerpo, pero él para ir con todo el impulso y que el golpe llegue con potencia. En esta pelea física es Ball quien saca presión física, pero se va a la vuelta y nosotros enseguida nomás de campana para esta pelea que está siendo realmente espectacular. Nos vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen cross. Buena tarjeta. 39 para Dogbe. Barbosa tiene por 2 puntos a Nick Ball arriba, 39-37 la tarjeta de Fernando Barbosa. Es imparable este Ball, ¿no? Uno le puede encontrar algún defecto técnico, lo que quiera, pero... Y eso que Doc Boy metió la mano también, lo hizo sentir. Muy bueno. Pero atropella. Su físico, aparte, o sea, su forma de boxeo que utiliza es bajito para la categoría, es ancho, es retacón, y de esa misma manera está estando todo el tiempo presionando. Tremendo lo de... Perdón, la corrección de tarjetas, ¿verdad? Qué buena mano. Claro, ¿Hubo cuenta? Sí, hubo cuenta, claro. Nada, que en los primeros asaltos se está animando a combinar un poco más, porque el ataque y el ritmo que le está poniendo a la pelea Nick Ball es impresionante, y la explosividad con la que llega.
Muy bien. Lo único que puede hacer el africano, y es un precio muy caro el que va a pagar, es hacer lo que hace ahora. Tratar de llevárselo con esos golpes ascendentes que van y vienen, cruzan, buena guardia, van ascendentes por arriba y por abajo. Se siente cómodo, ¿no? Que sin embargo sí, además a todo su oficio, ¿no? Gancho de derecha. Sigue ahí Bol buscando la pelea. Lo domina. Con manos abiertas. Por momentos él mismo entonces se va con todo el cuerpo para... Está viendo un buen combate. Ese estilo agresivo y, como dije al principio, va toda la carga de sus combinaciones, que son largas. Vean que hace de 5 o 6 manos y todo el tiempo. El boxeo que utiliza es bajito para la categoría, es ancho, retacón. Y de esa manera comenzó una nueva vuelta que se está convirtiendo en una cabecita enloquecida y además atrapante. Sexto asalto, la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen boleador. 10 para Nick Bol, 9 para Dogbe. Buen combate. La tarjeta de Barbosa. Entre lo que tira este muchacho y lo que muchas veces responde el africano, apelando todo su oficio, su temperamento, su sapiencia, boxea muy bien. Pero Cecilia, me parece que acá impera la ley del más fuerte, ¿no? Todo porque Nick Bol se le ve un estado físico obviamente impecable, pero mantiene este ritmo hasta el final. Tiene que intentar buscar esa mano que conectó Dogbe, que sabe que puede llegar y hacer daño, pero tiene que... No se va a sacar de encima en toda la pelea a este inglés, que está con mucho ímpetu todo el tiempo buscando el intercambio. Te ahoga, te presiona, pega, te domina psicológicamente, o por lo menos no te deja lucir para nada, más allá de que Dogbe ha metido algunas mareas y se van a dar cuenta de que estamos ante un tanquecito difícil de parar, Cris. Totalmente, profe. Encima de eso, a veces lo hace de manera muy alocada, pierde la distancia de golpeo, pero cuando lo hace de manera correcta, llega bien con sus manos. Y ojo que Dogbe ha estado bastante contenido igual en los contragolpes. Habla un poco también de que por ahí sintió el poder de las manos de mano, no lo frena al inglés. Claro, porque el problema es que no lo puede frenar. Cuando intenta hacerlo, está viendo un buen round. No puede, porque más allá de que se ha hecho respetar con algunos golpes, es Bol el que está siempre descargando, tirando, empujando como ahora, presionando con el cuerpo, haciendo la pelea física, en ese calor, en esa temperatura tan alta. Saca ventajas el hombre de pantalón negro. Que es su manera de boxear. No me lo imagino que Sario ni hablarlo. Me parece que es su manera de no me lo imagino que sepa hacer. Nueva ventaja, ¿verdad? Buen boleado. 9 para Dogbe, 59-54. Bueno, la pelea está totalmente... Porque así como ataca permanentemente y hace una pelea friccionada y física, también no se queda atrás, por lo menos en la medida en que recibió un uppercut tremendo y sigue en pelea. Los ojitos físicas también, ¿no? Ante un hombre que ya tiene también su... con la misma velocidad, da la impresión que Dogbe mermó un poquito en los intercambios, quien llega con más precisión y está más rápido, sigue con la misma intensidad que en los primeros asaltos. Muy bien. El hombre de Ghana, trabajando con golpes de muy buena línea, metiendo algunas manos duras a la cabeza. No le alcanza del todo, porque claro, tiene enfrente a un hombre que, como vemos ahora, Bol lo presiona desde todos los... Boxeador complicado para Nick Bol, la verdad, es incesante, va al frente, recién hacia adelante. Puede con un rival que le presenta estas dificultades. Ahora está respondiendo bien, espera los contragolpes de guardias. Nick Bol se la logra penetrar de todas maneras. Buen round. Y no tomar esa postura. Ahí, de contragolpe perfecto. Para ahí, agarrarlo viniendo y contragolpearlo. Excelente. Se presta Bol muchas veces a golpe, pero no es fácil, ¿no? A pesar de todo, un nuevo asalto. El octavo de esta distancia de los 12 asaltos.
Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Buena pesca. 10 para Bol. Buen una boleado. vez más, 10 para Bol, 9 para Dogbe, 69-63. Bien. Tiene arriba por 6 puntos en la tarjeta. Chicas, que a esta altura revertir la pelea para el boxeador africano es una tarea no imposible, pero muy difícil. Sí, ya 6 puntos. Está bastante complicado para Dogbe revertir esto que se viene dando, y sobre todo porque ya conocemos a Nick Bol, knockouts, 2 knockouts en el último round de pelea, peleando a 12 rounds, quiere decir intensidad sí hasta el último momento del combate. Excelente. Allí están los dos, cada uno en su. El saludo para lo estoico que es, por supuesto me estoy refiriendo a Isaac, es digno de admiración, a pesar de que le cuesta, Cecilia, pero ¿cómo parás a este hombre que recién ahora, estoy hablando de Bol, parece haberse tomado un pequeñísimo respiro? En este asalto, excelente, un peleador que no va a bajar esa intensidad y que también asimila, ha mostrado que asimila y que los knockouts, exacto, es por acumulación, porque imagínense que todo esto que está tirando Nick Bol va a terminar agotando a Dogbe si no llega. Y ahora creció el africano Bol, cosa que nadie puede reparar. No va a bajar esa intensidad y también asimila mucho, pero en la que también ha impuesto. No, perdón, una vez más no. En este asalto que todos creo que lo vimos mejor al africano para Dogbe, 9 para Bol, 78-73 para. De todas maneras, muy bueno. Más allá también hay que tener en cuenta que es como para mí, que se ha tomado una pequeña pausa Bol en una pelea en la que ha también buscando espacios, tirando golpes desde todos los ángulos y en algunos casos también absorbiendo los contragolpes de su rival. En el asalto anterior Dogbe también conectó muy buenas manos al cuerpo, que lo sigue intentando ahora. Que puede ser también, más allá del cambio de aire, una de las razones por las cuales Bol conectó muy buenos ganchos. Claro. Recién disponía muy buena derecha en uppercut por adentro. Y ahora un gancho al cuerpo. Tendría que insistir más con ese tipo de golpes, pero ¿qué se le puede pedir a este hombre después de todo el esfuerzo que ha hecho y el despliegue que ha hecho? Buena guardia. Que recién ahora se puede ver a un Bol retrocediendo cuando estuvo toda la noche llevando el ataque. Así es, y creo que Dogbe debería aprovechar más todavía. Está lanzando pocas manos, sabiendo, como le dijo Surco, justamente queda poco y hay que dejarlo todo. Gancho porque de derecha. Tienen que tener claro también de que tienen que estar arriba las tarjetas Nick Bol. Y lo domina. Amigo. La domina. Está viendo un buen combate. Ahí los intercambios fueron de ida y vuelta, percas tremendo. Muy bien. Preciosos. No puede conectar, claro. Acá, sentaditos. Campana, especie de pequeña tardanza para que obedezcan a la campana. Y ahí están, round número 10. Buena pesca. Pelea espectacular de Barbosa. 10 para Bol, 9 para Dogbe, 88-82 a favor de Nick Bol, la tarjeta de Fer Barbosa. Dogbe salió ahora con guardia zurda en este asalto. Queremos saber qué propone diferente para cambiar lo que pasó en el último, que según la tarjeta de Fer se le quedó Nick Bol en el ramo anterior. Muy bueno. Amigo, en el 10º asalto, y ha estado así toda la noche este muchacho, por Dios. Parejo. Impresionante, no ha bajado el nivel, el ataque, las combinaciones largas, sabe iniciar un ataque, sabe responder, muy completo, cambio de guardia, realmente qué gran prospecto con cross derecha. Con cuántas habilidades para el inglés. Y además sin dejar atrás a Dogbe. Que está acostumbrado a un nivel muy alto. Domina el tremendo boxeador también, fíjate cómo está metiendo
cómo dispara la derecha a fondo, esperándolo a Ball, retrocediendo sin escaparse, tratando de la derecha en contra, porque sabe que la pelea es a duda, Cris. Totalmente, profe, lo decía, tanto el boxeador como su rincón tienen que tener claro que la pelea van perdiendo, va mucho por delante. Tiene que haber un cambio muy notorio, mandar a la lona un par de veces a su rival. Gancho de izquierda. Incluso de derecha a la cabeza. Domina. Tremendo, pero ahí viene la respuesta de Ball. 1, 2, 3 manos, uppercut, cross, todo el repertorio del que es capaz, tirando golpes con una vehemencia cuando se está yendo un nuevo asalto. Asalto en Manchester y todavía falta la de fondo. Imagínese usted. Comenzó. Allí están los boxeadores, la campanada y el comienzo del 11º asalto. La pelea es a 12. 10 para Nick Ball, 9 para Dogbe, 98-91. Mi comentario no es el de Barbosa, pero acompaño la tarjeta, coincido. Y en esto de que es incesante Nick Ball, sobre todo en el hecho de que la guardia de Dogbe que había pasado los primeros asaltos y muchas veces aún sigue pasando eso, no cesa, sigue intentando y sigue hasta que por lo menos de 10 golpes que tira, uno llega a disparación a lo que hace Nick Ball, incluso de contragolpe muchas veces tampoco lo hace, se queda cerrado en su guardia y un poco llega a destino Dogbe, y ahí la gran diferencia. Larga, el africano, una mano con la que, porque sabe que por ahí puede entrar, puede meter la derecha quizás, pero le cuesta combinar, cosa que ahí está haciendo de nuevo Ball con un ataque incesante, disparando desde todos los ángulos. A veces hasta da un saltito para llegar. Pero lo cierto del caso es que tirando golpes cruzados o golpes ascendentes, el hombre está siempre imponiendo sus condiciones, que son estas. Buena guardia. La ley del más fuerte, del más vigoroso, del más conmado, Cecilia. Con una presencia, la calidad, la variedad, eso es lo que ha hecho la diferencia en todos los episodios, el volumen, ante un Dogbe que lo sigue intentando, pero que va a seguir siendo todo para Ball. Que ojo, que en los últimos asaltos más se enciende todavía. Sí, de hecho ha metido recién un par de uppercuts nuevamente, con un gran vigor. Ahora está también dando la sensación que es capaz de quebrar a su rival, pero ahí está, sin embargo, creo que tirando y tirando, llevándolo contra las sogas, tal vez sin gran efectividad, pero a fuerza de corazón del Consejo Mundial del Boxeo. Nick Ball, pantalón negro, y Zach Dogbe, Manchester, la tarjeta de Fernando Barbosa. Buen boleador. 10 para Nick Ball, 9 para Dogbe, es lo que dice la tarjeta extraoficial de nuestro juez de hierro, Fer Barbosa. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a estos hombres? Porque uno por el ataque, por la injunidad, por la presión, el otro por el buen boxeo, por la resistencia, por el corazón, pero cada uno lo suyo, más allá de la diferencia que me parece que es notoria a favor de Ball. Lo cierto, Cecilia, que han dado, están dando una entrega impresionante por parte de los dos, con un intercambio permanente. Qué buena mano. Dominando Nick Ball, pero está ahí al tú por tú. También Dogbe. Realmente nada que reclamarles. Ahora el inglés es el que va arriba. Genial. Y si todo sigue así, el que va a quedarse. Claro, porque esta pelea tiene además ese atractivo tan especial que es una eliminatoria, ¿no? Allí estar por un par de situaciones por lo menos comprometidas a Ball, pero allí está la respuesta del boxeador local, el inglés, de pantalón negro, que sigue tirando como si fuera en el primer asalto, como si estuviera en la primera vuelta, y el africano es exactamente lo mismo, puede reprochar. Fíjense cómo se lo han llevado por delante, lo tiene contra las sogas, lo obliga a trabar. Tremendo. Realmente tremendo. Dogbe, después porque así como hablamos de todo lo que lanzó, dando la sorpresa en este round, saliendo con combinaciones largas, lanzando varios golpes, incluso llevando a Nick Ball contra las cuerdas y obligándolo a trabar.
Es que es benditorio. Uno por lo que tiró. Un buen combate. ¡Qué barbaridad! Bueno, así, queda la vara altísima. Ve más lastimado es Nick Ball. Sí. Pero bueno, obviamente el que más recibió fue Dogbe, aunque con muy buena guardia, siempre. Bueno, como dirían los americanos, standing ovation, ¿no? Aplausos, ovación de pie, porque la verdad los dos han brindado un espectáculo tremendo. 119, 108. Decision and still WBC Silver Featherweight Champion and winner of the final. Sin discusiones, la tarjeta de Fernando Barbosa justamente reflejó lo que vimos. Creo que los comentarios de Chris Namus y Cecilia Morales también. Una muy buena